de tercero bachillerato correspondiente a la unidad 4, semana 2, con el tema choques. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? El objetivo es analizar mediante cálculos que en los choques se conserva tanto la cantidad de movimiento como la cantidad de energía cinética. Recuerden, miren, aquí tenemos dos temas muy importantes o dos palabritas muy esenciales. Cantidad de movimiento, que era el movimiento, ¿no? Y también la cantidad de energía cinética, que era aquella energía que está relacionada con el movimiento de los cuerpos, con su velocidad. Y ahora muy bien, antes de empezar, yo aquí tengo dos gráficos, ¿sí? Y vamos nosotros a hacer referencia a estos gráficos con cosas de la vida diaria que nosotros en algún momento hemos visto. El primer gráfico, ¿a qué hace referencia? ¿Qué podemos observar en Bola el de primer billar. gráfico? Ya, bolas de billar. ¿Qué podemos Que observar en se cada uno de? han chocado, licenciado. Ah, muy bien, mira, ahí tengo el momento A, el momento B y el momento C. En el momento A, ¿qué pasa? La bola negra número 8 está, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Se está dirigiendo a la bola roja. A la roja. A la bola roja. En el punto B, ¿qué pasó ahora? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué ha sucedido? Chocan las dos. Han Chocaron. chocado. Se chocaron. Y en el tercer momento, ¿qué sucede? Al rato de chocar, la bola roja sale en Disparada, ¿no es movimiento. cierto? Fuerza, Eso. sí. Sale en movimiento. ¿Y qué pasó con la negra? Se quedó quieta, mira. Quedó en este puesto. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es una transmisión tanto de movimiento como de cantidad de energía. Miren, esta bola, la primero, la bola roja estaba detenida hasta que vino otra con una cierta cantidad de movimiento y con su energía cinética, chocó y mandó disparada a la otra bola de billar lejos, ¿no es cierto? Esto hemos visto nosotros en muchos fenómenos, no solo con bolas de billar, sino con bolas de fútbol o con cualquier otro tipo de esferas, ¿no? O con otros tipos de objetos, ¿ya? Vamos a ver ahora qué tenemos en el segundo grafiquito. Si describimos este gráfico de aquí, ¿qué pasa? ¿Hemos vivido esto que estamos viendo en algún momento? Un choque. Un Sí, choque, sí. ¿no es cierto? Choque de autos. Algunos hemos vivido de manera, se puede decir, partícipe del choque y otros hemos visto, ¿no? A veces cuando estamos caminando por la calle y vemos que dos autos se han chocado. ¿Qué pasa aquí, men? Cada auto llevaba un movimiento, ¿sí? Y una cantidad de energía, ¿sí? Energía que está contenida aquí, la energía. Y al momento de chocar, ¿qué ha pasado con estos vehículos? Se comportaron igual que las bolas de billar, No, Salieron ¿ya? no, porque al hecho rato van shot. a No, chocar. Ya. ¿Qué podemos observar los carros? Los carros, vamos acá a las bolas de billar. Las bolas de billar quedaron intactas después del choque. ¿Qué pasó con los vehículos? ¿Siguen intactos? No, no, solo Están vieron las hechos llantas. shot no. al licenciado. Ya. Eso también se le puede decir con qué otra palabra. Se deformaron. Maron. Están deformados. Miren, ¿qué pasó con los capos? Se dañaron prácticamente. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo tengo dos tipos de choques que más adelante vamos nosotros a aprender a diferenciar, porque los choques vamos a ver más adelante que se clasifican en dos y son directamente relacionados con estos ejemplos. Entonces, creo que tenemos claros más o menos la idea de qué vamos a ver en este tema, que son los choques. ¿Cómo podemos calcular nosotros este fenómeno? Que puede ocurrir a manera, se puede decir a una escala pequeña, como puede ser en una mesa de billar, a una escala grande, como puede ser el choque de dos automóviles. Entonces vamos a ver qué ha sido el choque o la colisión. Nosotros en física definimos como choque o colisión que es cualquier interacción muy intensa y de corta duración. Del análisis de los choques se puede afirmar que durante la interacción de las fuerzas internas que ocurren entre las partículas, en este caso las masas, ¿no? Son más grandes que las fuerzas externas. Es decir, que podemos afirmar que las fuerzas externas son despreciables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fuerzas que sí, tal vez están afuera interactuando, como por ejemplo la resistencia al aire. Pero vamos a decir que por momento esto va a ser despreciable. Despreciable significa que no van a afectar en la pérdida o ganancia de energía, ¿no? Eso es más que todo lo que se quiere hacer referencia. Vamos a ver qué características tienen los choques, ¿ya? Las características de los choques, miren, antes de un choque y después de un choque, ¿ya? Aquí, para entender estas grafiquitas de aquí, tenemos que tener en cuenta que esta primera que tengo aquí tiene una masa número uno y va a tener una velocidad, ¿sí? Número uno. Entonces, masa número uno y velocidad número uno correspondiente al cuerpo número uno, ¿ya? Por la misma situación, yo tengo por acá una masa número 2, ¿sí? Que tiene su velocidad, por eso se representa con besuntos, ¿ya?
Las características de un choque van a ser las siguientes. Los dos cuerpos pueden desintegrarse en pedazos. Es una característica, miren, y eso es lo que pasa cuando dos vehículos se chocan. A veces, dependiendo de la fuerza con la que se chocan, por lo general los autos, ¿qué terminan hecho? Pedazos, Hecho pedazo. desintegrados, ¿no es cierto? Hecho papilla. Licenciado, una preguntita, donde masa uno es un carro y masa dos otro carro. Así podemos. Exactamente. Sí, Ya. haciendo la referencia estaríamos bien. Cada carro tiene su masa, entonces para representar o para poder diferenciar cuál es el carro uno, entonces le ponemos masa 1. Para diferenciar cuál fue el carro 2, masa 2. Sí, está bien el análisis, clase. Muy bien, puede haber una transferencia de masa. Puede haber, miren, una transferencia de masa. Hemos visto muchas de las veces también cuando existen un choque de vehículos que se puede desprender una parte del vehículo y queda pegada al otro vehículo, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es la transferencia de masa. Cuando una parte de la masa después del choque queda prácticamente anclado o pegado al otro, ¿sí? O también las dos masas se pueden unir para formar una sola. De igual manera, cuando dos automóviles, ejemplo más sencillo, dos automóviles, tal vez se chocan, ¿qué pasa? A veces se quedan compactos los dos, ¿no? Y se van deslizando juntos, ¿sí? Quedan prácticamente unidos. ¿Ya? Las masas pueden permanecer invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a variar las masas después del choque. Es como lo que vemos en las bolas de billar, ¿sí? Las bolas de billar no se van a romper, ni se van a pegar, ni nada. Simplemente van a permanecer con sus masas invariables, no van a cambiar, ¿sí? Los cuerpos pueden permanecer completamente los cuerpos pueden permanecer completamente inalterados, ¿ya? Esto depende de qué tanta energía lleve el uno e impacte con la otra. Si es que no es demasiada energía, puede ser que no le mueva, ¿ya? Por darles un ejemplo, está un vehículo ya, o está el bus parqueado, y usted va corriendo con todas sus fuerzas y quiere moverle al bus y se choca contra el bus. ¿Será que le mueve? No, ¿no es cierto? Porque no tenemos Porque uno rebota. eso, no tenemos nosotros la suficiente energía cinética, o suficiente movimiento para mover. ¿Qué va a hacer? Nos vamos a chocar y vamos a rebotar como si se tratáramos nosotros de una pelota de elástico, ¿ya? Entonces pueden permanecer inalterados, sí, porque la fuerza que se está aplicando no es la suficiente para poder generar el movimiento del otro cuerpo, ¿sí? Esas son las características que se pueden presentar en los choques. Ahora, muy bien, ¿qué tipos de choques tenemos? Y aquí se van a dividir solo en dos. El primer tipo de choque que vamos a analizar es el choque elástico. Aquí tenemos que tener en cuenta esta palabrita, elástico. ¿Qué les viene a la mente cuando yo digo elástico? Algo que se estira. Algo que rebota. Ya, algo Expande. que se estira, muy bien, algo que se expande, ya, perfecto. Ya, elástico es prácticamente, es una característica que tienen algunos cuerpos, ¿sí? Es una característica. Como por ustedes dicen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si yo tengo, digamos, aquí un resorte, les voy a poner el ejemplo que es más claro el resorte, ¿ya? Yo tengo un resorte y a este resorte yo le halo de un lado, ¿qué pasa? Se estira, ¿no es cierto? Y si yo le vuelvo a soltar, regresa a su forma normal. Entonces no hay una Su variación forma original. Exactamente. Entonces, la elasticidad es eso, es que un cuerpo tal vez pueda sufrir alguna deformación, pero después de aplicar esa forma va a regresar al mismo estado. Y esto también se ve en las bolas de billar, ¿sí? Entre comillas, pues, se podría decir que son elásticas. ¿Por qué? Porque su forma no va a cambiar, ¿sí? Su forma no va a cambiar. Tienen siempre la misma forma, entonces son buenos transmitiendo la energía para no deformarse. Recuerden que el elástico no permite que se deforme, siempre va a mantener su misma forma. Entonces a eso se refiere con choque elástico, que los cuerpos no se van a deformar. ¿Ya? Mientras que el choque inelástico es de la nomenclatura sin elasticidad, ¿no? Esto quiere decir que sí se van a deformar, porque no son elásticos, ¿sí? Cuando yo tengo algún objeto que no es elástico y le jalo, se va a romper. Lo mismo que los vehículos, miren. Como no son elásticos, se tienden a deformar. ¿Y será que el carro se choca y se deforma y luego vuelve a su forma? No, ¿no es cierto? Queda totalmente deformado. Entonces, cuando son inelásticos es cuando pasa esto. Existe, ¿qué les dije? Deformación, ¿sí? Se deforma, deformación. Mientras que en el elástico no hay deformación, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los dos. Vamos a empezar con el primer tipo de choque. El primer tipo de choque va a ser un choque elástico. Los choques elásticos se producen cuando dos objetos
chocan y rebotan, miren, ¿sí? Chocan y rebotan. Esa es la clave de los elásticos, ¿no? Van a chocar y a rebotar entre sí sin ningún cambio de su forma. Miren, eso es lo que les decía. No se van a deformar. No hay cambio en su forma. Los choques de las bolas de billar o objetos entre las partículas subatómicas son un buen ejemplo de colisión elástica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es de igual manera cuando jugamos fútbol. Usted va y patea el balón. ¿El balón pierde su forma? No, no es cierto. Por momento como que No. se deforma un poquito porque le presionamos. Pero el momento que sale disparado vuelve a su forma. Su pie tampoco se ha deformado, ni el balón. Entonces es un choque elástico. ¿Sí ven? Un ejemplo. Entonces recuerden, chocan y rebotan y no hay ningún cambio de sus formas. Ahora muy bien, vamos nosotros a analizar en este caso la ecuación del choque elástico. ¿Sí? Porque tenemos una ecuación para este tipo de movimiento. Y prácticamente lo que nos dice es lo siguiente. P sub O, lo que tengo aquí, esto es antes, ¿no? ¿Sí? Es la cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Esto es lo inicial. ¿Cuánto movimiento yo tenía inicialmente? Y va a ser igual a la cantidad final, ¿sí? Inicial y final. Entonces, la nomenclatura de P sub O y P sub F es cantidad de movimiento que inicial siempre va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Porque aquí hay un enunciado también que es muy interesante en la física, que tal vez en algún momento ustedes han escuchado, que dice que en este caso la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. También la energía, ¿no? La energía simplemente se transforma. Por eso antes y después la energía tiene que ser la misma. ¿Sí? En este caso. Vamos a ver qué significa la nomenclatura. Inicialmente, ¿qué pasa aquí? Miren, yo tengo la masa número 1, o sea, de mi primer vehículo, como nos había dicho Gladys, multiplicado por la velocidad de este vehículo, la que lleva, ¿sí? Entonces, masa 1, velocidad 1, pertenece a sí mismo. Ahora, muy bien, esto va a estar sumado a la masa del segundo multiplicado por su velocidad que lleva, por eso es v sub 2. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Sí? Va a ser igual a lo siguiente. Al final, ¿qué va a pasar? Entonces, recuerden, háganse la idea que yo tengo aquí, estoy jugando a billar, ¿no? Estoy jugando a billar. Después de que chocan las esferas, las masas cambiarán. Cambian las masas de las bolas de billar. No cambian, quedan a sí mismo, No porque cambia. es un choque elástico. Perfecto, no cambian, ¿no es cierto? No cambian. Pero después de chocar, ¿qué pasará con sus velocidades? ¿Variarán o seguirán siendo las mismas? Sí, Después de varían, licenciado. Varían, Varían. ahí sí van a variar. porque Perfecto. sale con Entonces, una velocidad inicial y termina en una velocidad final. perfecto. Entonces va a tener una velocidad diferente con la que llegó. Sí, va a tener una velocidad totalmente diferente con la que llegó. Entonces, miren, las masas siguen siendo iguales. Lo único que vamos a tener de nuevo son velocidades nuevas, porque al momento de chocar se está transmitiendo, ¿sí? Se está transmitiendo la energía. Entonces, miren, aquí yo tengo prácticamente una velocidad inicial de primer cuerpo, ¿sí? Una velocidad inicial. Y ese mismo cuerpo con la misma masa, luego después del choque va a tener otra velocidad, una velocidad final. Eso sucede tanto con mi primera bola de billar como la segunda, ¿ya? Entonces, una vez analizado esto de aquí, recuerden que la formulita, bueno, en general de choques, ¿no? Recuerden que estamos en choques elásticos, ¿no? Es esta que tenemos aquí, ¿ya? Es esta que tenemos aquí. Ahora, muy bien, vamos a ver un ejemplo o de cómo se utiliza o para qué me sirve a mí este tipo de formulita. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Nos dice lo siguiente, dos bolas de masa, y aquí miren, es importante siempre ir sacando los datos, no se olvidarán. Pues vamos a ir viendo. Masa número 1, ¿cuánto me dice que tiene el primer cuerpo? Tiene una masa, entonces pongo masa sub Una 1 de masa de 2 kilogramos. 2 kilogramos, perfecto, 2 kilogramos, ¿ya? 2 kilogramos. Y la masa número 2, ¿cuánto me dice que tiene? 1 kilogramo. ¿Ya? 1 kilogramo, mire. Cada masa tiene diferente, ¿no? En este caso, dos bolas de masas. Cada quien tiene su propia masa. Chocan elásticamente, dice, con sus velocidades iniciales. La velocidad de mi primera masa, ¿cuánto es? 1 metro. 1 metro sobre segundo. Perfecto. Y la velocidad número 2, que es v sub 2,
es igual, Menos, Menos 2,6 menos metros dos sobre coma segundo. seis metros sobre segundo. menos 2,6 metros sobre segundo. Ya vamos a ver por qué esto es negativo. Sí, es porque se hace un marco de referencia. Ya vamos a ver, no se preocupe. Ya, al momento del choque, la primera bola rebota con una velocidad. Miren, tengo la velocidad final de una de ellas, miren, que dice U sub 1 es la velocidad final, ¿no? ¿De quién? De mi masa número uno. Entonces, miren, tengo la velocidad final de U sub 1. Eso quiere decir que después del choque sale con una velocidad de menos 0,5 metros sobre Metros segundo. sobre segundo. ¿Y qué me dice? Que determine qué me pide. ¿Cuál es la La incógnita? La velocidad velocidad final del 2. 2. Ya, incógnita. El final de la masa 2. Ya, de la masa 2. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer aquí un pequeño gráfico para entender qué es lo que ha sucedido y también ir viendo prácticamente lo que se está analizando. Un segundito, vamos a hacer una esfera mejor. Ya, listo, miren. Entonces, siempre es bueno hacer un gráfico que a mí me permita entender qué estoy haciendo y representándome. Esta que es más grande va a ser la masa número uno, miren. ¿Sí? Esta masa número uno hemos dicho que tiene 2 kilogramos. Por ende, la masa número 2 podemos decir que es un poquito más pequeña, ¿ya? Que tiene 1 kilogramo, ¿ya? Entonces dice que la velocidad, esto es antes, ¿no? Esto es antes. Eso quiere decir que estoy analizando la cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Entonces, al momento de analizar esto de aquí, a mí me está diciendo que esta masa número uno lleva una velocidad de 1 metro sobre segundo. Mientras que esta, si está con la velocidad en sentido negativo, significa una sola situación, que está en sentido contrario, ¿no? A la otra masa, por eso es que es negativo. Ya, no es nada más que eso, ¿sí? Eso quiere decir que la velocidad, este es uno, ¿no? Y la velocidad sub 2 es igual a menos 2,6 metros sobre segundo. Eso es lo que va a pasar. Una vez que están yendo, van a chocar. Mire, ¿qué pasa? A pesar de que mi primera masa tiene más, bueno, mi primera masa tiene más Licenciado, materia, perdón que le corte. dígame, Gladys. Eso de la velocidad 2 dice que esa sale en negativa porque está quietita y no tiene velocidad. ¿O No, cómo no, es? porque está en sentido contrario. Entonces, en otras palabras, Gladys, para la derecha es positivo y si se mueve hacia la izquierda es negativo. Ya, muchísimas gracias por la corrección. No se preocupe, Gladys. ¿Ya? Entonces, miren, prácticamente vemos esto. Se puede decir que la masa número uno está yendo más despacio que la dos, sí. Pero la masa número uno tiene más materia que la masa número dos. Entonces vamos a ver qué pasa después del choque. ¿Ya? Y mi incógnita es la velocidad final 2. Yo tengo que despejar esta variable de aquí, mire, prácticamente es esto de aquí. Recuerden que yo tengo mi fórmula, o con la fórmula con la que yo voy a trabajar, era lo siguiente, ¿no? Cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento final. Y yo sé que la inicial va a ser masa número uno multiplicado por la velocidad número uno más masa número 2 multiplicado por la velocidad 2. Va a ser igual a masa número uno multiplicado por, ¿qué? Por U sub 1, que es la velocidad final, más masa número 2, que multiplica a U sub 2. En otras palabras, lo que a mí me están pidiendo es encontrar este valor de aquí, miren. Este valor de aquí es el que me pide. Si yo me doy cuenta, yo tengo todos los demás. Tengo la masa, sí sé cuánto vale la masa número uno, la velocidad uno, la masa 2, la velocidad 2, la masa uno y la velocidad final uno. Sí, conozco eso y la masa 2. La única incógnita que tengo de toda mi ecuación es la velocidad final 2. Y para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula ya despejada, que la tengo aquí abajo. ¿Cuál es la fórmula despejada de ese valor? Es la que tenemos acá. Sí, permítame un ratito, voy a acordar esto. Y la fórmula que ya un momento de despejar utilizando el álgebra, utilizo esta fórmula. Mira. Simplemente utilizo esta fórmula. Que me dice que la velocidad final 2 va a ser igual a ¿qué? A la masa número uno por la velocidad número uno más la masa número 2 por la velocidad inicial número 2 menos la masa número uno por la velocidad final uno todo dividido por el valor de la masa número 2.
aquí simplemente me queda reemplazar, ¿sí? Me queda reemplazar. ¿Reemplazar con qué? Utilizando obviamente los datos que yo ya encontré. Son estos datos que tenemos acá, que por el momento me lo voy a llevar un momentito más acá abajo para poder reemplazar, ¿ya? Entonces simplemente me queda a mí reemplazar. Vamos a reemplazar a ver qué nos queda. Entonces, una vez reemplazando, ¿cómo me quedará la velocidad final 2? Vamos a ver. Un segundito, vamos a poner aquí una línea grande. Listo. Masa número 1, en vez de poner masa número 1, ¿qué pongo? ¿Cuánto es la masa número 1? 2 2 kilos. Un kilogramos. kilo. 2 kilogramos. 2 kilogramos. Perfecto, mire. Ya puse la masa número 1. Vamos, multiplicado por la velocidad 1. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Por Un 1 kilogramo. sobre metros sobre segundo. Ya. La velocidad 1, mire. Vamos a ver en los datos. Velocidad 1, 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Y de ahí voy siguiendo la fórmula. De ahí tengo signo más, más. La masa número 2. ¿Cuánto vale la masa número 2? Kilogramo. 1 kilogramo, perfecto. Multiplicado por la velocidad número 2, dice, mira. ¿Cuánto vale la velocidad número 2? Menos 2,6 metros sobre segundos. Menos 2,6 metros sobre segundo. Lo único que estoy viendo es mi fórmula y voy reemplazando. Y ojo, miren, en la fórmula me dice un menos, pongo el menos. Multiplicado otra vez, perdón, menos la masa número 1. ¿Cuánto vale otra vez la masa número 1? 2 kilogramos. Kilogramos. Y todo esto multiplicado por la velocidad final 1. ¿Cuánto vale U sub 1? Menos Cero 0,5 coma metros cinco sobre metros segundos. sobre segundo. Perfecto. Menos 0,5. Verán que tienen que llevar el signo. Sí, no. Esto va a estar dividido por el valor de la masa número 2. ¿Cuánto vale el valor de la masa número 2? Según nuestros datos. 1 kilogramo. 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 Perfecto. Ahora muy bien. Aquí lo que yo les recomiendo primero, realizar las multiplicaciones. Recuerden que por orden jerárquico y por importancia de operaciones, primero tiene que ir, ¿qué? La multiplicación antes cualquier suma o resta. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos primero a multiplicar. Entonces, eso quiere decir que primero yo voy a multiplicar, en este caso, 2 kilogramos por 1. ¿Cuánto me da 2 por 1? 2. 2, perfecto, ¿no? 2 por 1 me da 2. Es prácticamente lo que me queda. Un ratito. Ya. Prácticamente lo que a mí me queda 2. Y las unidades también multiplico, 2 ¿no? Me kilogramos. quedaría kilogramo, metro, segundo. Sí, así me quedaría. ¿Ya? Más, vamos a ver si me queda más. 1 kilogramo. Primero, ley de signos, más por menos, ¿cuánto me da? Menos. 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 Y 1 por menos 2,6. Prácticamente lo mismo. Entonces sería 2,6 Sí. kilogramo metro segundo. Recuerden que lo que acabé de hacer ahorita es multiplicar esto de aquí, mire. Más 1 kilogramo por menos. Entonces esto me da, más por menos me da menos y 1 por 2,6, 2,6, ¿no? O sea Negativo. que ahí hay que hacerle la ley de signos siempre. Sí, siempre, ahí sí. Vamos con el siguiente, miren. Ahora tengo menos 2 kilogramos por menos 0,5, menos por Más. menos, más, Más. perfecto, más. Y 2 por 0,5, ¿cuánto me da? En esas calculadoras pueden hacer. 1 kilogramo. 1 kilogramo por metro sobre segundo, ¿ya? Todo esto dividido por 1 kilogramo. Ahora, muy bien. Como pueden ver en la parte del numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción, yo tengo todas de las mismas unidades. Tener todas las mismas unidades, yo puedo aplicar términos semejantes. En otras palabras, puedo sumar o restar. Vamos a ver cuánto me sale. 2 menos 2,6 y más 1. ¿Cuánto me dará? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da? 0,4. 0,4. Perfecto. Eso pueden meter en la calculadora, lo pueden hacer mental, ¿no? Porque 2 menos 2,6 me va a quedar menos 0,6. Más 1 me va a quedar 0,4 kilogramo metro sobre segundo. ¿Ya? Todo esto dividido para 1 kilogramo. Aquí mucho ojo. Aquí ya se me va a suspender este kilogramo con este kilogramo, dejándome el resultado en metros sobre segundo. Sí que es porque estamos viendo una velocidad. Entonces, la velocidad final del segundo
de la segunda masa va a ser igual a qué. 0,4 dividido por 1, 0,4. ¿cuánto me da? A lo mismo, ¿no es cierto? Todo dividido por 1 Sí. es igual a sí mismo. 0,4 metro sobre segundo. ¿Ya? Y de esta manera a mí me queda el ejercicio resuelto. Claves para poder resolver esto. Número 1, sacar bien los datos. ¿Sí? ¿Quién es masa 1? ¿Quién es masa 2? ¿Cuál es la velocidad 1? ¿La velocidad 2? ¿Y cuál es la velocidad final que me dan? ¿Ya? Para continuar, vamos nosotros a ver el otro tipo de choques que habíamos visto, que es el choque inelástico. Los choques inelásticos se producen cuando uno de los dos objetos choca y se deforma durante la colisión. Como consecuencia, los cuerpos que colisionan pueden sufrir deformaciones y aumento de su temperatura. En estos choques la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella se transforma en otro tipo de energía en el proceso de deformación de los cuerpos. Y aquí podemos ver la siguiente fórmula, miren. La cantidad de movimiento inicial sigue siendo igual a la cantidad de movimiento final, pero la fórmula es diferente. Antes del choque, igualmente, miren, tengo mi masa 1 multiplicado por su velocidad y tengo también mi masa número 2 multiplicado por su velocidad. Lo que sucede en este tipo de choques es lo siguiente, que al momento de chocar van a quedar unidos, ¿sí? Se van a unir. Y al momento de unir o quedarse pegados, en otras palabras, sus masas se van a sumar. Quiere decir que voy a sumar la masa número 1 más la masa número 2. Y al estar los dos cuerpos unidos después del choque, al ser un solo cuerpo, por ende va a tener una sola ¿qué? Una sola velocidad final. Una sola velocidad. Porque recuerden, viene cada quien por su lado. Chocan, se deforman, se unen y al unirse se convierte en una sola masa, por eso se suman ambas. Y van ambos cuerpos unidos con la misma velocidad. Por eso hay una sola velocidad final. Este tipo de choque Cómo está la imagen? prácticamente, ¿sí? Como está la imagen. ¿Ya? Ahora muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos, bueno, la nomenclatura, lo que significa cada situación, lo que les acabo de explicar, donde M son las masas, B son las velocidades, y la U va a ser la velocidad final de ambos cuerpos, porque terminan unidos, ¿no? Entonces vamos a analizar esto con un ejemplo. Vamos a analizarlo. Y nos dice lo siguiente, un cuerpo de 2 kilogramos de masa se dirige en línea recta a 5 metros sobre segundo hacia otro cuerpo de 3 kilogramos, que se encuentra detenido, amigo. Se encuentra detenido. Luego del choque, ambos cuerpos quedan pegados. Calcular su velocidad final de los mismos. Entonces, recuerden que yo siempre voy a tener algo. PO es de antes, ¿no? Cantidad de movimiento inicial. Vamos a hacer un pequeño gráfico sobre lo que nos están diciendo. Entonces dice el primero es de 2 kilogramos. ¿Ya? Pues aquí tengo mi masa número 1, que dice que es de 2 kilogramos. ¿Ya? Se dirige en línea recta, mire. Línea recta hacia la derecha. ¿Con qué velocidad dice? Una velocidad 1 de 5 5 metros. metros sobre segundo. Perfecto. Hacia otro cuerpo de 3 kilogramos. Vamos a dibujar ese otro cuerpo de 3 kilogramos. Vamos a poner un poquito más grande porque tiene más masa. La masa número 2 tiene 3 kilogramos. ¿Y qué nos dice que está esta masa? ¿Se encuentra qué? Detenida. Detenida. Y si se encuentra detenida la velocidad 2, ¿cuánto será? Si está en reposo. Está detenida es 0. Cero, Está en cero, porque cero. no tiene. Cero. Perfecto. No está en movimiento. Perfecto. Entonces, miren, aunque no me dan el valor de la velocidad como tal escrito, yo tengo que sacar eso. ¿Ya? Entonces, muy bien. Aquí yo prácticamente voy a poner aquí mis datos. Número 1, 2 kilogramos. Ya. Y la velocidad número 1, 5 metros sobre segundo. Por el otro lado tengo que la masa número 2 son 3 kilogramos. Y la velocidad número 2 son 0 metros Metros sobre sobre segundo. segundo. Y la incógnita, ¿cuál es la incógnita? La Velocidad final. Velocidad velocidad final. La final. velocidad final, que es una sola U, ¿no? Porque si terminan pegados. Entonces recuerden que ya a mí me dieron arriba la fórmula, que cantidad de movimiento inicial más la cantidad de movimiento final va a ser igual a qué?
masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a la suma de la masa 1 más la masa 2 porque quedan pegados, ¿ya? Todo esto multiplicado por la velocidad final, ¿no? Que se representa con una U. Ahora, muy bien, lo que a mí me están pidiendo en el ejercicio es encontrar este valor de aquí, ¿sí? La velocidad final. Al momento de yo despejar para encontrar esto, ¿sí? De esta fórmula yo puedo despejar. Haciendo el despeje a mí me va a quedar esta fórmula de aquí, que es con la que vamos a trabajar. Esta formulita de aquí es la que a mí me queda para trabajar. Que me dice que esa velocidad final de ambos cuerpos después del choque va a ser igual a ¿qué? Masa 1 por su velocidad 1 más la masa 2 por su velocidad 2 dividido para la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Vamos nosotros a reemplazar esto utilizando los datitos que nosotros mismos acabamos de encontrar. ¿Sí? Utilizando estos datos de aquí. ¿Sí? Voy a pegar estos datos por acá abajo para poder hacer el reemplazo. Listo, vamos a reemplazar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Velocidad final que es 1, ¿cierto? Entonces me quedaría U va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué me quedaría igual? Vamos a ver. A 2 kilogramos. 2 kilogramos Ya, masa número 1 vale 2 kilogramos por la velocidad 1 que son por 5 metros 5 sobre metros sobre segundos. segundo. perfecto. Más masa número 2 que son 3 3 kilogramos. kilogramos por la velocidad 2. ¿Cuánto ha sido? Cero, ¿no es cierto? Porque está en reposo. Sí, velocidad 2 vale 0. Dividido para la masa número 1 que es ¿cuánto? 2 kilogramos. 2 kilogramos más la masa número 2, 3 kilogramos. 3 kilogramos. Listo. Vamos a hacer los respectivos cálculos, ¿sí? Vamos a hacer los respectivos cálculos. 2 por 5 ambos son positivos, ¿no? Así que más por más me da, igual el producto de esto me va a dar una cantidad. 10. 10 kilogramos. 10 kilogramos por metro y segundo. Perfecto. Y aquí, 3 por 0, todo lo multiplicado por 0 que se hace. ¿Qué pasa? Todo lo que se Cero. Es multiplica por igual 0 a 0. es A igual a cero 0. En otras Igual a 0. palabras, se suprime o desaparece, ¿no? Se suprime o desaparece. Ya, perfecto. Todo esto dividido para ¿cuánto? 2 más 3. 2 Para kilogramos más 2 5. kilogramos. 5 5 kilogramos. 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 Perfecto. Aquí ya procedo a simplificar kilogramo con kilogramo y yo ya sé que la respuesta me va a dar en metros sobre segundo. Vamos a hacer ese cálculo. 10 dividido para 5, 2 metros sobre 2. segundos. Y las unidades que me han quedado, metros sobre segundos. Perfecto. Y miren, este de acá es mucho más sencillo. Voy a hacer ahorita una breve revisión de la tarea para quitarles dudas y de paso ir revisando la parte de aquí, ¿ya? Esta es la actividad que tienen que hacer, que es la actividad formativa 1 correspondiente a la unidad 4, ¿ya? Como ven, tenemos dos partes. La primera parte es la de resolver problemas. Tenemos dos problemas. Miren, en el primero dice, se dispara una bala, luego de alcanzar, impacta el bloque en reposo y posteriormente ambos se desplazan en conjunto. ¿Qué tipo de choque será? ¿Elástico o inelástico? Si ambos se van a desplazar iguales. ¿Qué será? Elástico. Plástico. Elástico. Inelástico, ¿no? En el Inelástico primer porque ejercicio es inelástico. Inelástico, porque dice que posterior ambos se desplazan en conjunto, ¿sí? Eso quiere decir que ambos van a moverse con una misma velocidad final, ¿ya? Mientras que en el primero, mire, ahí dice, choque elásticamente, dice, y nos pide al final, miren, nos da una velocidad y nos pide la otra velocidad final de la masa 2. Entonces, en este, recuerden, ¿no? En el primer ejercicio prácticamente debo utilizar las fórmulas del segundo que yo les di y en el primero en el segundo del primero que yo les di, ¿sí? Pues recuerden, el primero es inelástico y el segundo es elástico, ¿ya? Ahora, muy bien, la habilidad del experimento creativo. Recuerden ustedes, y han trabajado el experimento, en la anterior unidad también lo hicimos. Este experimento prácticamente es el mismo proceso, ¿sí? Primero, tengo que observar este videíto que tenemos aquí, yo doy clic y a mí se me debe abrir el video, ¿ya? Se me debe abrir el video, bueno, nos puede salir
una pequeña, sí, una pequeña, en este caso, publicidad. Esperamos que pase la publicidad. Y aquí está el video. Miren, el video no dura más de 2 minutos. Miren, aquí les explica qué tienen que hacer. Tienen unos clavitos, una madera, no necesitan muchos materiales. ¿Ya? Una vez que ustedes ven el video, van a esta parte de aquí y esto tiene que estar anexado. Miren. La fundamentación teórica vale 2 puntos. ¿Qué quiere decir? Que usted debe consultar los siguientes términos. Fuerza, ¿qué es fuerza? Luego busca qué es fuerza neta. Esto puede buscar en la guía o en internet, en Google, no hay ningún problema. Pero aquí debe estar una pequeña definición. Equilibrio de un sistema de fuerzas y ahí escribe. Esto vale 2 puntos. Seguido de esto, más acá abajo, nosotros tenemos los materiales. Sí, estos materiales vale 2 puntos, o sea, lo que está aquí. Dice que vamos a necesitar 13 clavos, aproximadamente de 12 pulgadas o más, un pedacito de madera y un martillo, que creo que eso tenemos todos en casa. Y se describa brevemente para qué se utilizaron cada uno de los materiales. Entonces pone aquí clavos, ¿no? Y aquí al frente escribe. Yo observé que los clavos se utilizaron para formar una estructura, por darles un ejemplo. El pedazo de madera me sirvió de base. El martillo me sirvió para yo poder fijar un clavo a la base, por darles un ejemplo, ¿ya? Y finalmente, un punto es, ¿qué tienen que hacer ustedes? Al conseguir estos materiales, ustedes pueden poner sobre una mesa o sobre la cama, ponen los 13 clavos, más el pedazo de madera y más el martillo y le toman una fotito y la anexan aquí al final. Y eso es todo.